Trataré algunos puntos importantes sobre la vida de Ray Bradbury. Como primer punto tenemos su nacimiento. Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Estados Unidos, bajo el seno de una familia de escasos recursos. Segundo punto, el encuentro con un mago fue la chispa que inició su vida de escritor. A la edad de 12 años, mientras visitaba una feria, se topó con la presentación de un mago llamado Mr. Eléctrico. Al final de su presentación, el mago señaló al joven Bradbury y le ordenó: vive por siempre. Bradbury posteriormente diría: decidí que era la mejor idea que jamás había escuchado. Empezó a escribir todos los días y nunca paró, porque Bradbury escribía para sentirse vivo. Tercer punto, tenía una fascinación por el cine. A la edad de 3 años, su mamá lo llevó por primera vez al cine. Vieron El jorobado de Notre Dame y así empezó su fascinación de por vida con el cine. E incluso tuvo varias de sus obras adaptadas a la pantalla grande y a la pantalla chica. Algunas de esas obras son Fahrenheit 451, que fue adaptada 2 veces, en 1966 y en 2018. Como cuarto punto tenemos, Bradbury fue confundido con un ladrón de libros. Conoció a la que llegaría a ser su esposa, Maggie McCloud, en una librería en el centro de Los Ángeles. Ella trabajaba ahí y no podía apartar la vista de Bradbury, pero no porque estaba encantada con él, sino porque pensaba que Bradbury quería robarse algún libro. Quinto punto, Bradbury no pudo asistir a la universidad. Después de terminar el colegio, se mantuvo vendiendo periódicos durante 4 años y no tenía el dinero para matricularse en una universidad. Así que en esa época empezó a publicar sus primeros relatos y a perfeccionar su estilo de escritura. Sexto punto, escribir Fahrenheit 451 le costó $9. Bradbury escribió la que sería una de sus más conocidas obras en el sótano de la biblioteca de la Universidad de California en Los Ángeles. Allí había máquinas para escribir y las alquilaban por 10 centavos la media hora. Le tomó 9 días y $9 escribir la primera versión de Fahrenheit 451, que le traería una fama inesperada. Séptimo punto, tenía un cariño y un respeto enorme por las bibliotecas. Como no pudo asistir a la universidad por motivos económicos, todo lo que aprendió sobre una diversidad de temas fue por las bibliotecas públicas, a las que iba muy frecuentemente y se consideraba a sí mismo como autodidacta. Ray Bradbury fue una persona admirable. A lo largo de sus obras se puede notar el miedo que él mismo tenía de un futuro en el que se censurara la libre expresión y se olvidaran de la dicha de leer y de escribir. No hace falta que se quemen los libros para destruir una cultura, solo hace falta dejar de leerlos. Ray Bradbury. Fahrenheit 451 es una novela escrita por Ray Bradbury, la cual fue publicada el 19 de octubre de 1953. El género de esta novela está relacionado con la ciencia ficción y la ficción política. La historia está contada mediante un narrador en tercera persona que está fuera de la historia, pero que conoce cada detalle de uno de los personajes, que en este caso es Montag. Montag es bombero en una sociedad donde el oficio de los bomberos es quemar libros, puesto que estos están prohibidos. Al principio Montag desarrollaba su trabajo sin ninguna inconformidad, pues quemar libros en ese entonces era lo normal. Un día conoció a Clarice, una muchacha bastante distinta al resto de adolescentes de la sociedad. Ella le contó a Montag que los bomberos en un tiempo se dedicaban a apagar incendios en las casas y no a quemar los libros que existieran en ellas. Pero para Montag eso fue algo muy difícil de creer. Clarice siempre decía muchas cosas que a Montag le parecían muy extrañas, incluso le hacían sentir cosas distintas a comparación de cómo se sentía con el resto de personas de su entorno. Pero después de unos días de conocer Montag a Clarice, esta desaparece. Montag vivía con su esposa Mildred, quien era dependiente a los tranquilizantes. Una noche Montag, al regresar a casa, la encontró inconsciente por una sobredosis. A Mildred le hicieron un lavado, pero al día siguiente ella parecía no recordar absolutamente nada de lo que había sucedido, simplemente se sentía hambrienta. Un día Montag y sus compañeros de trabajo debieron salir a realizar su trabajo a casa de una señora, pero al llegar la señora no quería salir de la casa y permitir que quemaran los libros. Montag hizo todo lo posible para sacar a la señora de la casa, pero ella insistió en quedarse adentro con los libros. Por lo tanto, la casa fue incendiada con ella y con los libros dentro. Montag ese día por primera vez se sintió mal al realizar su trabajo. También ese día tomó un libro de los que estaban en esa casa y lo escondió. Esa noche, cuando regresó a casa a descansar, se puso a pensar y se percató de que ni siquiera recordaba cómo conoció a su esposa.
Desde ese momento, Montag empieza a sentirse diferente y a ver la realidad en la que vive de otra manera, de una manera más consciente se podría decir. Le pregunta a su esposa sobre cómo se conocieron y ella tampoco lo recuerda. Ese mismo día Mildred le cuenta a Montag que Clarice y su familia se habían ido, ella para siempre porque había sido atropellada por un auto y su familia se mudó a otro lugar. Eso fue una noticia fuerte para Montag. Al día siguiente Montag se siente mal de salud y no quiere ir a trabajar. El capitán Beatty lo va a visitar. Esto al principio pone un poco nervioso a Montag ya que tenía el libro escondido debajo de su almohada. El capitán Beatty se sienta junto a Montag quien le comenta lo que le había dicho antes Clarice sobre los libros. Por lo tanto, el capitán comienza a contarle qué cosas hay en los libros y la historia de por qué decidieron comenzar a quemarlos. Montag también pregunta qué pasa si un bombero roba un libro, a lo que el capitán Beatty responde que debe entregarlo antes de 24 horas. Llega un momento en el que Montag decide mostrarle a Mildred unos libros que tenía escondidos en casa, lo cual la pone bastante nerviosa, pero Montag la convence de leerlos. Mientras leen son interrumpidos por varias cosas, como por ejemplo por el sabueso robot, pero ellos hacen caso omiso a ello y continúan leyendo. Entonces Montag, al leer los libros, recuerda a un señor llamado Faber, el cual cuando lo conoció llevaba un libro pero no hizo nada al respecto. Con él, tiempo atrás, Montag había tenido una pequeña conversación bastante interesante, por lo que decide llamarlo a hacerle unas preguntas, pero este, al creer que es una trampa, se muestra evasivo al tema y finaliza pronto la llamada. Luego Montag va a la casa de Faber y le propone un plan para esconder libros, pero Faber se niega, a lo que Montag para persuadirlo comienza a arrancar hojas de la Biblia, que era el libro que había llevado para mostrarle a Faber, el cual tomó de la casa de la señora. Esto hace que Faber se convenza y le entrega un aparatito para comunicarse que se ponía en el oído que él mismo construyó en mucho tiempo. Así, Montag y él podrían mantenerse comunicados en cualquier momento y Faber podría ayudarle a enfrentar las situaciones que se presentaran al llevar a cabo el plan. Cuando Montag regresa a casa, Mildred está con sus amigas viendo la televisión, pero Montag, al tener una tediosa conversación con una de ellas, decide leerles poesía. Esto le afecta a cada una de manera distinta. Luego Montag quema el libro, ya que Faber le dijo que era lo mejor que podía hacer en ese momento, y las amigas de Mildred se van. Montag se percata en un momento de que Mildred está haciendo desaparecer los libros, por lo tanto decide esconderlos en el jardín. Cuando Montag va a trabajar, le lleva un libro que no es la Biblia del capitán. Este lo toma y se deshace de él de inmediato y comienza a intimidar a Montag con literatura, pero luego tienen que salir a quemar una casa que tenía libros. Al llegar al lugar, Montag se da cuenta de que es su casa. Resulta que Mildred había contado todo y cuando los bomberos llegan a la casa, ella se va en un taxi. Montag empieza a sentirse vacío. Piensa en ese momento que su vida ni siquiera tenía sentido. El capitán Beatty comienza a regañar a Montag y le ordena quemar la casa. Beatty se percata del aparato que estaba utilizando Montag para comunicarse con Faber y entonces lo destruye. Luego Montag, apresurado, toma el lanzallamas y mata a Beatty con este. Montag intenta huir, pero el sabueso le lastima la pierna y entonces Montag también lo destroza con el lanzallamas. Con dificultad para andar, Montag saca los libros del jardín y sin saber a dónde dirigirse por la situación decide ir a la casa de Faber, pero primero decide esconder los libros en casa de uno de sus compañeros y encender la alarma para así no delatar nada. Al llegar a casa de Faber ven las noticias de todo lo que ha alterado el caso de Montag y de que habían traído un nuevo sabueso para buscarlo. Entonces Montag decide cambiarse de ropa y tratar de eliminar cualquier huella que lo delate. Luego Montag comienza a emprender su viaje a unos campamentos que le comentó Faber que se encuentran fuera de la ciudad. Montag logra llegar al campamento donde los reciben varios hombres bastante intelectuales. Eran hombres que estaban esperando que la guerra terminara para hacer renacer los libros mediante los que ellos tenían memorizados. Y uno de ellos, Granger, le da una sustancia química a Montag que lo ayuda a que el sabueso no lo encuentre. Más tarde ven por la televisión que las autoridades, al perder el rastro de Montag mediante el sabueso, deciden matar a otro hombre y decir que este era Montag. Por último, la ciudad es destruida completamente. El impacto hace que Montag recuerde cosas y luego con el resto de integrantes del grupo tienen una conversación inspiradora y deciden volver a la ciudad con la esperanza de comenzar de nuevo a reconstruir una sociedad con libros y más libre. Y bueno, finalmente, lo que ya te contamos es solo un pequeño rastreo de todo lo que sucede en la novela. Si decides leerla, puedes tener por seguro que encontrarás en la historia muchos increíbles detalles más. Fahrenheit 451 es una obra distópica. Sabemos que cuando hablamos de sociedades distópicas, hablamos de sociedades muy defectuosas. Generalmente son sociedades muy caídas, como lo podemos evidenciar en esta obra. Hay una existencia de un gobierno totalitario que finalmente toma el control absoluto, censurando los derechos de las personas y la libertad de expresión. En este orden de ideas, podemos decir que Fahrenheit 451 es una obra distópica y muestra una sociedad distópica y por ende actual. ¿Por qué? Primero, no existe un pensamiento independiente. La sociedad se ha obsesionado con los medios de comunicación, con la televisión, con la radio y ha censurado por completo el pensamiento y la lectura de los libros. Segundo, el gobierno se convierte en un títere que ha enmendado la Constitución para olvidar y para borrar y para quitarle al pueblo sus derechos. Tercero, no hay un libre albedrío, aquí no se puede elegir.
Aquí no hay opciones, aquí es blanco o es negro, eres o no eres. No existen los colores y no existe la opción de estar aquí o de estar allá. Simplemente se incumplen las reglas, se incumplen las leyes, se pagan las consecuencias. En este caso, como lo vimos acá, pues la quema de los libros. Tercero, hay una uniformidad. No hay un respeto por la diferencia, se vende la idea de que todos somos iguales y que eso finalmente va a llevar a esa idea falsa de sociedad perfecta en donde si el gobierno, como en este caso, censura la religión y censura los libros, no va a existir ningún tipo de problemática porque supuestamente todos somos iguales. El título de la novela, Fahrenheit 451, hace referencia a la temperatura a la que Bradbury creía que se quemaba el papel. La temperatura precisa, según él, en la que el papel encendía la llama y comenzaba a incinerarse. En grados centígrados son 233 grados, pero actualmente, yéndonos un poco como a este asunto científico, a las justificaciones con base en la experimentación, se ha llegado a la conclusión de que el papel no se incinera en esta temperatura precisamente. Depende de una cantidad de condiciones y de situaciones que hacen que el papel se queme. Por ejemplo, la densidad. No es lo mismo una hoja a 100 hojas y a 1000 hojas. Todas van a necesitar una temperatura diferente para llegar como a ese punto de incineración. Entonces es una metáfora que crea Bradbury, que tiene como esa base científica, pero que en la actualidad de una u otra manera se ha desmentido. Por otro lado, y quizá corriendo en el riesgo de caer en la sobreinterpretación del título y de lo que acarrea con eso, traer como esa significancia del fuego, de lo que el fuego ha representado a través de la historia de la humanidad. El fuego como este símbolo del conocimiento y de las capacidades del hombre en el mito de la caverna, el fuego como el castigo y como la muerte en las historias de las brujas en la Edad Media, eso que terminaba con el pensamiento diferente, pero también el fuego como purificador, como elemento que limpia, como elemento que desaparece lo impuro, lo impúdico, y quizás también lo bueno, pero el fuego como este elemento que borra, que desaparece la evidencia y que desaparece todas las huellas que pudieron haber quedado de una historia. Entonces, quizás Bradbury retoma todas estas ideas y todas estas simbologías y significancias del fuego para traspolarlo a la metáfora que él crea, a esta contradicción de los bomberos que en vez de apagar incendian. Entonces quizás están limpiando, quizás están castigando, o quizás es también una muestra de conocimiento, porque a pesar de que lo que se pretendía con la quema de los libros, que era borrar esa información y esa posibilidad de pensar diferente, también hay allí una inteligencia y un razonamiento, y es la necesidad de que solamente haya una línea de pensamiento. Nos preguntamos por qué Fahrenheit 451 sigue siendo una obra actual, a pesar de que tiene aproximadamente más de medio siglo de existencia. Y yo creo que la actualidad radica, podríamos empezar mencionando ese deseo constante que se ve en la obra por el exterminio del libro como herramienta de conocimiento, de educación, de formación o como se quiera ver. Si hiciéramos, por ejemplo, un paralelo con la actualidad, se puede evidenciar esa forma indirecta en la que los poderosos, llámese por gobierno, Estado, políticos, medios de comunicación, entre otros, no tienen el mínimo interés en educar a su gente, a sus estudiantes. Como le diría Clarice a Montag cuando ésta le pregunta que por qué no lee, ésta le responde porque está prohibido por la ley. Se preguntarán por qué. Y la respuesta es más que obvia, ¿cierto? Es preferible tener a un pueblo ignorante que a uno crítico, a uno que piense, que se cuestione, que no trae entero. Inclusive creo que esto en cierta medida es una variable que se repite en muchas sociedades, no solo es la nuestra, no solo es esa realidad que tenemos. Ahora bien, a pesar de esto que acabo de decir, sonará un poco contradictorio, pero la actualidad de la obra también radica en que existen personas que actualmente se atraen por el saber, por el conocimiento. Es el caso de Clarice, por ejemplo, o como la llamaría Montag, la extraña, quien representaría, a mi juicio, a esas pocas personas a las cuales les resulta supremamente incómodo vivir en la ignorancia,
y que, en cierta medida, desligándose de ese analfabetismo donde la mayoría están sumidos, opta por el saber, opta por la lectura autónoma, ¿cierto? Haciendo que cobre vida como aquella frase que dice Gustave Flaubert: la única manera de soportar la existencia es sumergirse en la literatura como una orgía perpetua. Sin duda alguna, Fahrenheit 451 es una obra que nos permite reflexionar cuál es la importancia de los libros, la importancia que han tenido los libros a lo largo de la historia de nuestra sociedad. Nos lleva a preguntarnos qué tan vacía sería una sociedad sin libros. Claramente sería una sociedad que no posee cultura, sería una sociedad que no trasciende en el conocimiento, sería una sociedad que no plasma sentimientos en palabras y sería una sociedad que no le da un libre albedrío a su imaginación. Los libros permiten plasmar hechos históricos que casi siempre para la memoria humana se olvidan fácil. Los libros y la literatura son un acto revolucionario que nos permiten tomar voz, expresarnos y por ende salir de la ignorancia. La historia nos revela que la mayor parte de las bibliotecas de la humanidad han desaparecido a causa de conflictos, catástrofes naturales o accidentes. Borges imaginó el paraíso como una biblioteca, pero advirtió que solo existían los paraísos perdidos. De modo que podríamos recordar ahora cuáles han sido las 10 peores desastres de quema de libros que comprenden los peligros de la sociedad de la información en el siglo XXI. La primera, como la mayoría de nosotros sabemos, fue la Biblioteca de Alejandría, que al menos el 75% de toda la literatura, filosofía y ciencia griega antigua se perdió. Sin embargo, este suceso ha sido el más recordado por todos los amantes de los libros. No ocurrió en la famosa Atenas o en la temida Esparta, sino en tierras árabes, donde existió durante 7 siglos la Biblioteca de Alejandría. Esta estaba dividida en 2 partes. La primera constaba de un museo y el templo de Serapis. Según la apócrifa carta de Aristeas, se dispuso 20.000 de papiro y se pretendía alcanzar una cifra de 500.000. Algunos historiadores han acusado al patriarca Teófilo de haber atacado el templo de Serapis en el año 391. La segunda quema sería en China en el 213 a.C., en el año en el cual un grupo de hombres intentaba reunir todos los libros en Alejandría. Shi Huangdi aprobó entonces que se quemaran todos los libros, excepto los que versaban sobre agricultura, medicina o profecía. De hogar en hogar, los funcionarios se apoderaron de los libros e hicieron arder en una pira, para sorpresa y alegría de quienes no los habían leído. Más de 400 letrados racios fueron enterrados vivos y sus familias sufrieron incontables humillaciones. En tercer lugar tenemos auto de fe en Granada. Francisco Jiménez de Cisneros dio en 1500 una orden que suponía de un modo radical la integración de una nueva cultura y la eliminación de otra. De casa en casa, sacerdotes y soldados confiscaron libros y entre golpes y cuchicheos advirtieron que había llegado la hora de quemar un antiguo libro sagrado, el Corán, la pieza angular del Islam, la hoguera de las vanidades. El 7 de febrero de 1496, el fraile Savonarola insistió ante sus oyentes que el triunfo de las tropas francesas sobre las Italias era una clara demostración del desastre que vivían y convenció a la gente del malestar de Dios. En este ritual, para la destrucción de los libros sobre la magia y cábala, clásico de Ovidio, Catulo y Marcial, textos de Dante y poetas de los cancioneros del amor gentil e incluso los diálogos de Platón fueron quemados. En el quinto lugar tenemos la destrucción de códices mayas y aztecas. En el año 530, en Texcoco, Fray Juan de Zumárraga hizo una hoguera con todos los escritos e ídolos aztecas. En el sexto lugar tenemos el Bibliocausto nazi, en 1936. El Holocausto fue el nombre que se dio a la aniquilación sistemática de millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento fue precedido por el Bibliocausto, donde millones de libros
fueron destruidos por el mismo régimen. En el séptimo lugar tenemos en Argentina en 1980. El 30 de agosto del mismo año, los terrenos vacíos del Sarandí se convirtieron en un lugar macabro. Varios camiones depositaron bien temprano 1,5 millones de libros y folletos, todos publicados por el Centro Editor de América Latina. Minutos más tarde, la euforia policial, legitimada por el orden de un juez federal de La Plata llamado Héctor Gustavo de Serna, animó a varios agentes a rociar con nafta los ejemplares y prenderles fuego. En el octavo lugar tenemos Sarajevo en 1992. Un escritor bosnio, Ivan Lovrenović, ha contado con la Vigénica, el imponente, elevado y colorido edificio dedicado a albergar la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina. En Sarajevo fue bombardeada desde las 10:30 de la noche del 25 de agosto de 1992 con fuego de artillería. Esta biblioteca perdió casi 2 millones de volúmenes. En el noveno lugar tenemos la Biblioteca Nacional Bagdad 2003. En el mes de abril del 2003, el mundo fue conmovido por una serie de eventos imprevisibles y atroces que destruyeron los principales centros culturales de Irak. Una ola de saqueos desmanteló los edificios públicos y comercios de Bagdad. Los días 8 y 9, tras la toma de la ciudad, fue el ejército de Estados Unidos. Fue el día 13 cuando una multitud, alentada por la pasividad de los militares, roció con algún combustible los anaqueles y les prendió fuego. Millones de libros se perdieron allí. En el 10º lugar tenemos la Biblioteca de la Academia de las Ciencias de Egipto. 2011, el 18 de diciembre, pasará a ser una fecha catastrófica de Egipto por el incendio del edificio de la Academia de Ciencias, que alberga 200.000 materiales del siglo XVIII y obras como Description de Egypt, reproducido por todos los amantes del Egipto desde su aparición en 1809. Todos los archivos que sustentaban las fuentes del siglo XIX se perdieron. Miles de informantes de investigación que ni siquiera estaban copiados parecieron haciendo retroceder los estudios egiptológicos durante décadas. Aquí tenemos todas la mayoría de las quemas que han hecho que nuestra cultura y mucha de la historia se haya perdido. Sin embargo, fueron muchos los que se pudieron recuperar y cada día aparecen nuevos textos que nos permiten enriquecernos en cultura e historia.